Buenas tardes, ok, muy bien. Bueno, continuando con nuestro tema de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Y la vida devocional. Ya estuvimos hablando mucho acerca de la importancia, ¿verdad? De lo que es disciplinas espirituales. Újule, casi no se ve. Ok. Disciplinas espirituales. ¿A qué nos referimos con disciplinas, hermanos, verdad? Pues a los medios de gracia que Dios nos da para poder llevar una vida espiritual, que es un medio de gracia. La oración, la meditación de la escritura, ¿verdad? La alabanza, el ayuno, el servicio uno hacia los otros, todo aquello que hace crecer nuestro ser interior, ¿verdad? En el espíritu. Entonces, estuvimos diciendo que para que la disciplina espiritual sea formada, pues tenemos que tener un tiempo devocional para Dios, apartar un tiempo todos los días. Y vimos que la base, ¿verdad?, del tiempo devocional era las escrituras y la oración, ¿verdad? Estuvimos abundando en eso, la importancia, y luego la semana pasada dimos algunos ejemplos cómo tener devocionales familiares, ¿verdad? Que no nada más es devocional personal, sino también devocionales con los del hogar. ¿Para qué? Para que podamos, ¿verdad?, crecer juntos. No se trata nada más de crecer yo, se trata de crecer yo, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Y por lo tanto, si yo como persona crezco y como familia crecemos, entonces como iglesia crecemos, ¿verdad? Va alineado. Entonces, vamos a empezar hoy a ver la disciplina espiritual de la oración, ¿ok? Pensé que estos colores iban a ver fuerte. A ver el café. No, bueno, nada más con el rojo, pues. No, ni el rojo, ¿verdad? ¿Cuál? Ya me perdí. Acá está, este rojo. Ok. La vida devocional en oración. Va a decir usted, no, pues es un tema, ¿verdad?, que ya lo sabemos, que tenemos que orar, que la oración, ¿verdad?, es la comunicación con Dios y que bla, bla, bla. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no lo hace? Porque no tenemos una vida de oración diaria efectiva. Y pues aquí la respuesta es lo mismo que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Es bien interesante, hermanos, cómo el Señor Jesús vino a enseñarnos todas las cosas que creemos saber. Acuérdese que en el tiempo en que el Señor Jesús vino estaba muy establecido, yo lo voy a llamar así, la religión fariseica, porque era una religión, no era una adoración genuina al Señor. Ya los fariseos habían pervertido mucho la adoración que el Señor le había pedido a su pueblo. Y el Señor Jesús, y esto lo vamos a estar viendo, ¿verdad?, a través de las enseñanzas, inclusive les decía: hey, cuando ustedes oren, no oren como ¿quién? Como los fariseos, como los publicanos. Porque la gente aprendía a amar, servir, orar, dar, viendo a los maestros. Siempre ha sido así. Entonces los maestros de Israel pues eran los fariseos, hermanos. Y los fariseos, les vuelvo a decir, ya habían hecho una religión de la adoración a Dios. Entonces el pueblo de Israel en realidad no sabía orar, no sabía correctamente interpretar las escrituras, no sabía correctamente cómo dar y por qué dar a Dios. Porque inclusive también el Señor les dice: hey, cuando ustedes den, no den ni hagan sonar trompeta como lo hacen ¿quién? Los fariseos. Otra vez, o sea, el Señor nos está diciendo que las cosas más básicas de la adoración no las sabían hacer pueblo de Israel. Muchos cristianos hoy creen saber cómo meditar, interpretar la escritura, cómo orar, cómo llevar una vida devocional, cómo servir,
cómo evangelizar, cómo discipular. Pero en realidad, hermanos, pues hay que siempre confrontarnos con la palabra y saber si estamos realmente, ¿verdad?, haciendo las cosas de forma correcta. Aquí vamos a leer juntos, por favor, en la hojita está en rojo, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 18. Es un mandato que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia en Éfeso por medio del apóstol Pablo. Vamos a leerlo juntos. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto, verdad? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso? Y pues, amados, recordemos que la vida devocional tiene como base dos disciplinas espirituales: el meditar en la palabra y en la oración. Y el día de hoy vamos a responder preguntas relacionadas. Hello. Yes. Okay, the women's is all the back. ¿Quién la puede llevar? ¿Lo puedes llevar, Ale, please? Yeah. She's going to en el parlor, en el primer saloncito que está saliendo del santuario. Ajá, allá. Sí. A ver. Oh, ok. Antes de entrar de lleno a lo que es la enseñanza bíblica de la oración devocional, vamos a tratar de enfocarnos en la oración devocional, o sea, la oración íntima de mí hacia Dios, de yo hacia Dios. Creo que tenemos que entender que hay diferentes clases de oración: oraciones de intercesión, oraciones de agradecimiento, oraciones de súplica, oraciones en conjunto, oración devocional íntima hacia Dios, oración de confesión. Pero lo que quiero que empecemos a ver, hermanos, es primero despejar preguntas acerca de la oración, que a lo mejor nunca nos las hemos hecho, pero hemos tenido duda. Y para que por medio, ¿verdad?, de que respondiendo preguntas relacionadas a la oración, tal vez muy simples, van a decir, ¿verdad?, pues en realidad muchos cristianos, hermanos, no saben la respuesta correcta acerca de estas preguntas tan sencillas acerca de la oración. Y si respondemos estas preguntas, esto nos va a ayudar a que nuestros tiempos de oración sean más efectivos. Entonces, ¿qué es exactamente? A ver, sin ver y sin leer, hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la oración? En nuestra gran sabiduría, hola, buenas noches. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, una plática, comunión, intercesión por otros. ¿Y dónde basamos eso en la Biblia? Y aquí es donde vamos a responder. Bueno, vamos a ver que la oración sí conlleva todo o mucho de lo que están diciendo. Conlleva hablar con Dios. Ok, la oración. ¿Qué es la oración? Pues hablar con Dios. Ok. Dijeron que era comunión, intercesión. Nomás que, por ejemplo, aquí, yo puedo interceder por alguien ante la autoridad y no precisamente en oración, ¿verdad? Yo puedo tener comunión con alguien más, no necesariamente la oración. Aquí sí es específico, hablar con Dios. ¿Qué más dijimos, hermanos? ¿Qué más dijeron? Eran 4 cosas que habían dicho. La plática con Dios, o sea, bueno, hablar con Dios. Comúnmente yo creo que son las 3 respuestas que más va a tener comunión con Dios, interceder, hablar con Dios. Pues prácticamente, hermanos, la oración, si lo vemos en la Biblia, es un encuentro con Dios. Que conlleva hablar con Él, tener comunión, ¿verdad? Interceder por otros. Pero, ¿de dónde viene este encuentro? Porque en realidad, si vamos a Génesis 3:8, Dios inició
el encuentro con el hombre. No fueron los hombres los que empezaron a hablar a Dios, fue Dios que empezó a hablar ¿a quién? A los hombres, a tener comunión con ellos. Inclusive, ¿quién intercede por nosotros? El mismo Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo. Pero si vamos a Génesis capítulo 3, verso 8, vemos una hermosa fotografía de Dios, hermanos. Capítulo 3, verso 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Ese caminando por el huerto o paseándose por el huerto, hermanos, caminar en la Biblia es tener una amistad, caminar con alguien, caminar juntos, ¿verdad? No caminas junto con alguien que te cae mal. O sea, no vas caminando y platicando con alguien que no soportas, que no conoces. En realidad, cuando dice, por ejemplo, y Enoc caminó con Dios, quiere decir que no tenía un encuentro, un hablar, una comunión, una relación con Dios. Y prácticamente en aquel tiempo Dios hablaba con los hombres tal cual me está escuchando a mí. Prácticamente hablaban. Dios hablaba, el hombre hablaba y Dios respondía, ¿verdad? Era una forma de tener un encuentro, una amistad con el Señor. Dios conversaba y caminaba con los hombres. Tú lo puedes ver, Adán y Eva lo hicieron. Si te vas más adelante al capítulo 4, todavía lo hacía con Caín, hermanos. Fíjate, si ves ahí en el capítulo 4 de Génesis, dice, el verso 5, ya sabemos que Abel elevó una ofrenda a Dios, Caín su hermano también, Dios aceptó la ofrenda de Abel, no aceptó la ofrenda de Caín, y entonces en el verso 5 dice, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y luego el verso 6, esta es una conversación de Dios con Caín. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Quién preguntó? No dice el ángel o el profeta le preguntó a Caín, dice, ¿quién le preguntó a Caín? Directamente Dios. Y Caín no dice, entonces Caín cayó postrado y se humilló y tuvo miedo por quien le habló. No, sino que era algo común, porque dice, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Y luego no le responde Caín, pero dice que después Caín invita a Abel a pasear, hermanos, a caminar juntos, a hablar. Y en el campo Caín asesina a su hermano, a Abel, lo mata, ¿verdad? Y entonces otra vez, verso 9, otra conversación con Dios. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy el guardia de mi hermano? Rezongando Caín, ¿con quién? Con Dios. Vemos que Dios tenía una comunicación, hablaba con el hombre, hermanos, tal cual hablamos tú y yo. Entonces la oración, hermanos, es un encuentro con Dios que Dios mismo inició desde el Génesis, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que al momento de orar tenemos un encuentro con Dios que en el que humildemente en este encuentro nos comunicamos con el Señor. Pareciera que no hacemos nada, hermanos, a veces. O sea, cuando estamos en oración, quisiéramos que Dios contestara como hablaba con Caín, como hablaba con Noé, como hablaba con Abel, como hablaba con Enoc, como hablaba con Moisés. Quisiéramos estar escuchando literalmente, ¿verdad?, la voz de Dios y diciéndonos qué hacer. Sí es, hermanos, pero es a través del Espíritu por medio de la palabra. Pero antes el Señor le dio ese privilegio a los hombres de poder platicar con ellos. Literalmente, sí. Audiblemente. ¿Lo seguimos haciendo hoy? Sí. Hoy seguimos, Dios sigue escuchando nuestras oraciones y nos sigue hablando, solo que de una diferente manera. Y ahí es donde hay que aprender que aunque yo no escuche audiblemente la voz de Dios, sí estoy teniendo un encuentro con Él. Y entre más nos encontremos con Él en oración, más nos va a hablar. Y más nos va a llenar de su espíritu y de su presencia y de su sabiduría y de su paz y de todo lo que viene de Él.
Pero como no sabemos, como los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos veían que el Señor todos los días, hermanos, se apartaba de ellos. Y yo sé que entre ellos decían, oye, ¿a qué se va tanto el Señor allá solo? ¿Qué está haciendo? ¿Se duerme o qué? No, porque mira, se ve como que está hablando, pero no habla con nadie. Pues estará hablando con Dios. ¿Estará teniendo un qué? Un encuentro con su Padre. Y lo veían, hermanos, a tal punto que cuando el Señor venía, ya después ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos porque queremos lo que tú tienes. Tal vez los discípulos oraban, hermanos, pero vuelvo a decir, de una manera como se los habían enseñado los fariseos, otros maestros que habían tenido, pero no como el mismo Señor, ¿verdad?, sabía hacerlo. Entonces, en este encuentro que tenemos con el Señor, hermanos, nos comunicamos con Él, le adoramos en alabanza por quién es Él. Aquí lo primero que hay que entender, hermanos, es a Dios se le alaba no por lo que nos ha dado, sino por quién es Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la grandeza del Señor es la que nos debe de impactar, nos debe de llenar. Lo dijo Job, dice, ¿qué acaso no alabaré o no aceptaré las maldiciones o los tiempos malos de Dios, nada más sus bendiciones? Cuando nada más alabamos a Dios por las bendiciones, nuestra relación se vuelve convenenciera. Pero si yo aprendo a alabar a Dios por quién es Él, a pesar de lo que me pase a mí, entonces en realidad, hermanos, nuestra alabanza va a ser genuina. Señor, ¿verdad? Tú eres Dios, Rey eterno, Santo, poderoso, a pesar de que yo esté sufriendo, de que yo esté triste, de que yo esté en depresión, de que yo esté muriendo. Tú eres Dios, ¿verdad? Entonces, en la oración se alaba a Dios por quién es Él. Se agradece a Dios por sus muchas bendiciones derramadas en nuestra vida. Se le confiesa a Dios nuestros pecados, nuestras transgresiones. Le pedimos que llene nuestras necesidades y los deseos de nuestro corazón. Intercedemos por otros, declaramos y también recordamos las promesas de Dios sobre su reino. En realidad en la oración, hermanos, hacemos muchas cosas. Es un encuentro con Dios, más que nada más hablar por hablar, más que nada más interceder por alguien. En realidad es todo un proceso, ¿verdad?, de comunicación con alguien vivo. Es nuestro Dios vivo, ¿verdad? Y aquí es lo importante de aprender que no nada más debo yo hablar, sin dejarle a Él ¿qué? Hablarme. Aquí es donde yo debo empezar a tomar la palabra, a meditar y empezar a orar con la palabra, porque el Señor me va a responder por medio de la palabra. Aquí es donde el Señor, hermanos, me va a hablar, me va a dar entendimiento, me va a abrir los ojos, la mente, me va a traer consuelo, me va a traer fuerza, me va a traer sabiduría, ¿verdad? La paciencia, amor, lo que yo necesite. Y por eso a esta Biblia le decimos la palabra de Dios. Entonces, en la oración también conlleva la meditación de la palabra, van juntas. Recuerden, estoy hablando de la oración devocional, aquella oración que yo hago para que mi espíritu crezca y esté, ¿verdad?, conectado con la presencia de Dios. Es una oración donde yo oro al Señor y medito su palabra y estoy buscando en ella respuestas, ¿verdad?, fortaleza o alabanza al Señor. Es muy bello, hermanos. Yo también lo estoy aprendiendo, no crees que me sé todo. Orar con los salmos, fíjese. Es una de las, no me gusta decir técnicas porque no me gusta después que digan, no, es que hay técnicas de oración. No, es una de las formas que podemos orar. Orar con los salmos. Tú agarras un salmo, empiezas a leerlo y empiezas a orar y declarar y meditar la alabanza, la oración, la intercesión que ahí está saliendo. Porque si te fijas, por ejemplo, Salmo 8, ¿verdad? Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Y meditas. Esa es una alabanza a Dios por quien es Él. Señor, tú llenas la tierra
La tierra está llena de tu presencia. Tú estás aquí conmigo, ahorita, hoy, en este lugar. Tu gloria es más alta que los cielos. Señor, yo no puedo imaginarme tu grandeza, Señor. Los cielos están altísimos, ¿verdad? Y tu gloria es mayor que ellos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen, Señor. ¿Quién se te opone, Señor? La humanidad, Satanás. A veces yo mismo me opongo, Señor, ante ti, ante tu voluntad. Y entonces empezamos a orar y a meditar, hermanos, la palabra. Y entonces empieza a traer realmente un encuentro con Dios. Me está hablando el Señor y yo estoy hablando, ¿verdad?, con Él. Entonces, la oración, hermanos, es un encuentro con Dios, en pocas palabras. Donde tengo, ¿verdad?, comunión con Él, donde hablo con Él, donde intercedo, ¿verdad?, donde el Señor me habla, donde me derramo, ¿verdad?, y confieso. Pero más que nada es un encuentro con Dios, la oración. Un tiempo donde yo me aparto de mi vida cotidiana, de mis quehaceres, de mis responsabilidades, inclusive de mi familia, ¿verdad?, para tener un encuentro con el Señor. Todos los días. Sí, un encuentro. Más que Él me escuche, es yo lo escucho y Él me escucha. Es en verdad, hacia arriba, hacia abajo. Ahora, tengo que ponerme de rodillas, tengo que postrarme o tengo que cerrar los ojos para que la oración sea realmente una oración. Y aquí es donde tenemos que empezar, ¿verdad?, a entender cómo es que funciona y me concentro más yo en la manera de orar. El Señor nos dice, siempre que oréis, arrodíllense, o siempre que oréis, póstrense, o siempre que oréis, cierren los ojos, o siempre que oréis, levante las manos, ¿verdad? Sino que en realidad, hermanos, tenemos que entender cuál es la manera, Señor, en que yo me puedo concentrar más al estar teniendo el encuentro contigo. Tal vez si me siento, hermanos, y empiezo a orar, me duermo. Entonces mejor es no, ¿verdad?, no sentarme. Tal vez si estoy hincado y me recargo, ¿verdad?, en el sillón, también me quedo dormido. Entonces, ajá. Generalmente la hora de oración es la madrugada. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne está Uh-huh. te paras en la madrugada y aunque no quieras tienes que orar parado. Estás pajareando. Sí, hay veces que sí, tu espíritu está contendiendo y estás postrado y estás contendiendo y no te da sueño, pero hay otras oportunidades. Claro que. Señor, gracias porque eres bueno y porque se acabó, ¿verdad? Entonces aquí es encontrar la manera, hermanos, donde yo puedo concentrarme con el Señor. A lo mejor puede ser caminando, ¿verdad?, o sea, dando pasos ahí en, Señor, bendito eres Dios, Dios Todopoderoso, para que de esta manera me mantenga despierto y alerta. Le digo, hay personas que se pueden concentrar, hermanos, sentados o hincados, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? O sea, si pudiéramos desarrollar una manera de hacerlo así. Creo yo, hermanos, que siempre cuando nos postramos es porque hay algo dentro de nosotros que nos pide hacerlo. No siempre, yo no siempre me postro a orar. Las veces que lo hago es porque necesito hacerlo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, Temprano, o sea, yo me refiero no de madrugada, sino a las 7 sí, de sí, sí. la mañana. Estás fresco de que ya dormiste, que todo, y estás con ánimo de seguir despierto. O sea, y es, para mí es una forma como muy normal. Sí, volvemos a lo mismo. No hay una sola forma. Y eso es lo que queremos llegar y entender, ¿verdad? Es decir, no es a las 3 de la mañana, a las 5, a las 7. Es cuando yo tenga el tiempo apartado para el Señor, que lo pueda aprovechar, que realmente también sea provechoso, ¿verdad?, para mí, donde en mi caso, donde todavía mis hijos no estén despiertos, ¿verdad?, y papi, ¿verdad? Es decir, pues yo tengo que buscar un tiempo. A lo mejor para ustedes es diferente, ¿verdad? Pero sí, hermanos, tengo que yo adoptar una posición o cerrar los ojos o estar volteando hacia arriba o estar levantando las manos o las manos juntas. O sea, es decir, cuando miramos la Biblia nos encontramos con el pueblo de Dios involucrado en una variedad de posiciones, hermanos, cuando oran.
No hay una posición bíblica requerida para la oración. Sin embargo, ciertas posturas pueden ser herramientas útiles para la oración, ya que nos ayudan a expresar reverencia, humildad, cuando nos encontramos con Dios. Por lo general, le digo, el hincarse es lo más común. Yo recuerdo, ¿verdad?, que en la iglesia católica siempre tienen los reclinatorios, se llama, ¿verdad? Y es como que tienes que hincarte para orar. Si no, como que no es oración. Sí, tienen. Pero volvemos a lo mismo, decir, no tiene que ser así. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo dice, si mal no recuerdo, en Efesios, donde dice, quiero que los hombres oren con manos, levantando manos santas. Aquí la referencia es de dos maneras. Uno es, cuando levantas las manos y las muestras, si yo le hago así, ¿qué va a pensar usted? Ajá. Y cuando le hago así, si estoy vencido, ¿verdad? Estoy tratando así como, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Y mírenme. Es como cuando le dice el policía, levántelas, ¿qué? Ya hace así uno, ¿verdad? O sea, no traigo nada, vengo ante ti, vengo ante ti. Sí, de rendirme, ¿verdad? No es tanto como decir, siempre necesitan levantar las manos cuando oren. No, Pablo está diciendo algo, dice, yo les pido a los hombres que vengan con manos santas levantadas hacia el cielo. Es la posición de humildad del interior la que Pablo quiere que muestren los hombres. O sea, no una humillación, no tanto presunción como lo hacían los fariseos, que dice que se paraban en las plazas levantando las manos y haciendo oraciones muy bonitas y muy largas para que todos los oyeran. Esa es la comparativa que Pablo está diciéndonos. O sea, es decir, la posición no es la física, sino la posición del alma, hermanos, humillados, entregados al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿estamos obligados a orar? Esta pregunta está buena, hermanos. ¿Te la has hecho? ¿Es una obligación? ¿Es un mandamiento? O sea, ¿es todo cristiano a fuerza Dios lo manda que ore? Somos seguidores de Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo vas a ser seguidor de alguien que no conoces y porque no tienes una relación? Pero uno puede decir, pero no hay ningún mandamiento que diga todos tienen que orar. Nomás dice orar sin cesar. Lo puede, sí. Ahora, pero mucha gente dice, pero tengo que orar a fuerza. O sea, fíjense, aquí la pregunta es, imagínense a alguien nuevo, ¿verdad? Que pues no tiene conocimiento y que hace rezos como todos los hacemos, nos aventamos el Padre Nuestro en la mañana y el Salmo 23 y así, ¿verdad? Como una oración. Pero oye, llevas una vida de oración, una vida devocional, ¿cómo? Sí, pues todos los días buscas al Señor tú en oración. ¿Tengo que hacerlo? Sí, la respuesta es sí. Y aquí es donde entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿lo hago diariamente? En devoción a Dios, en devoción a Dios. Sí, o sea, en devoción, vuelvo a repetir, no estoy hablando de las oraciones que hacemos, ¿verdad?, ahí con la familia o de intercesión por alguien ahí, no, sí, déjame orar por ti, no, estoy hablando, vuelvo a repetir, la oración devocional, la oración íntima, diaria. ¿La estamos haciendo? Sí, hermanos, la Escritura nos manda a orar. Vamos a 1 Samuel capítulo 12. Verso 23. Aparte que es como parte de nosotros, de la vida cristiana, de lo que hacemos como cristianos, hermano. Ya no digas tú como si no fuéramos, ¿verdad? Como que es una parte de nosotros que ahí está, que te redarguye, que te dice. Es una parte esencial, pero es la parte más olvidada por los cristianos, hermana, déjeme le digo. En todas las encuestas del mundo, hermanos, de las iglesias, a todos nos gusta, a la gran mayoría, porque no a todos, pero a la gran mayoría les gusta cantar y alabar a Dios. A la gran mayoría le gusta servir a los demás, porque sabemos que, Señor, ¿verdad?, que amemos unos a los otros, ¿verdad? A muchos nos gusta enseñar, hablarle de Dios a alguien. Pero lo que menos se practica en la iglesia
Vuelvo a repetir, cada miembro aparte, íntimamente, es la oración devocional. Es con lo que más batalla el espíritu, hermanos, y la carne, con la oración devocional. Vuelvo a repetir, si alguien nos pide orar por él, con gusto, ¿lo qué? Lo hacemos, intercedemos por esa persona con gusto. Si nos piden aquí en las reuniones, lo hacemos con gusto. Pero cuando se trata de todos los días, un tiempo apartado, en intimidad con Dios, ahí es donde se falla, donde los cristianos, la gran mayoría, déjenme le digo, falla, ¿verdad? En esta disciplina espiritual. Adelante. Ahí hay hojitas, brother, mira, si quieres agarrar una, Jaime, de estas. Sí, la escritura nos manda a orar. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Está hablando, ¿verdad? Samuel se está despidiendo del pueblo de Israel, ¿verdad? Prácticamente ya el Señor le está diciendo a Samuel, ¿verdad?, que va a retirarse de ser profeta y ya pronto va a morir. Y entonces Samuel dice: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándole lo que es bueno y correcto. Entonces, cuando él dice, si yo dejo de orar, entonces ¿voy a qué? Voy a pecar. Quiere decir que la oración, hermanos, es un mandamiento de Dios. Lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Será bueno tener encuentros con Dios? Re bueno, dijo aquel. Es re bueno. Ahora, si yo entiendo que la fe y la vida en Cristo se trata no de mí, sino de Cristo, en una búsqueda continua de su presencia, pero no oro, no lo busco. Sí, leo la escritura, hermanos, me encanta leer, hacer sermones, hacer enseñanzas, compartir el evangelio, discipular a los demás, servirlos, alabar a Dios, tocar para Él, dar de lo mío para los demás, pero no lo busco a Él, no aparto tiempo para estar en su presencia, para meditar en su palabra, que Él me hable, que Él me escuche mi alabanza, que Él escuche mi adoración, que Él escuche mi intercesión, que Él escuche mi necesidad, que Él escuche, amados, que yo me vengo a humillar delante de Él, nada más Él, que escuche Él, no los demás. Si no lo hago, todo lo demás, hermanos, en realidad no sirve, porque era lo que hacían los fariseos otra vez. Ellos hacían todo lo que les dije. Acuérdense de esto, el Señor Jesucristo dijo: si alguno de ustedes quiere ser salvo por la ley, sus obras tienen que ser mayores que las de los fariseos. Porque en obra los fariseos eran ¿qué? No les ganábamos, hermanos. Los fariseos, Pablo decía, en cuanto a la ley, intachable era yo. O sea, la ley del hombre, ¿verdad? Ellos seguían al pie de la letra todos los días las reglas que ellos habían puesto, hermanos. Las oraciones, los ritos que debían hacer, los tipos de diezmo, las horas de oración. De hecho, déjeme, si usted ve el libro de los Hechos y en los Evangelios, había hora de oración diaria en el templo en Israel. Entonces, sí, pero había horas de oración, hermana. O sea, que convocaban al pueblo, decir, a las 3 de la tarde todo el pueblo sabía que se iba a orar al templo. Lo que quiero decir, lo que el Señor Jesucristo dijo: hey, si tú te quieres salvar por la ley, tus obras tienen que ser mayor que las de los fariseos. Y no les vamos a ganar, bueno, a los fariseos. Diezmaban hasta los granitos de sal. No creo que usted diezme hasta los penis, ¿verdad? Entonces, entonces no se trata de hacer todo lo que yo pueda para el reino de Dios. Se trata primeramente, hermanos, de tener un encuentro con Dios todos los días de mi vida, en intimidad, Él y yo, todos los días. Si yo puedo hacer eso, hermanos, ¿qué no podré hacer lo demás que sí me gusta? Y lo haremos realmente en el espíritu y no en la carne. Porque cuando no nos llenamos de Dios, al buscarlo todos los días en oración, pues lo mucho que hacemos para Dios está hecho en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestro deseo. Y no glorifica a Dios.
Y yo les he repetido una y mil veces cuando el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor va a decir, no te conozco porque nunca tuve un encuentro contigo. Tú no me conociste, tú hiciste todo lo que quisiste en mi nombre. Echar demonios fuera, hablar nuevas lenguas, obraste milagros, diste de dinero de comer, hablaste, predicaste, bautizaste, plantaste iglesias, misiones. Pero lo hiciste ¿quién? Tú. No te conozco. ¿Verdad? Entonces, sí, el Señor nos manda a orar. Si no oramos, es pecado. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Que uno de ellos es que estemos orando sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Gálatas, Efesios, Filipenses. No, pues que ustedes traen el celular, ¿verdad? El celular no se equivoca. Yo les voy a invitar, pero lo voy a hacer el domingo. Les voy a invitar y tener un reto, hermanos, que empecemos a traer nuestras Biblias. Porque es bien hermoso, hermanos, que en la Biblia tú puedes empezar, ¿verdad?, a subrayar, puedes empezar a hacer anotaciones, puedes empezar a memorizarte donde el Señor dice y de veras tienes todo a la mano y empiezas a hasta le pones nombre, ¿verdad? Esta oración, ¿verdad? O esto es para mi hijo, esto es para mi esposa, para el hermano Juan, ¿verdad? Porque, o sea, haz de cuenta que tener la Biblia, hermanos, no estoy diciendo nada en contra del celular o que tengas la Biblia en el celular, perfecto, pero ten una Biblia física donde responde también oraciones, o sea, hacerla tuya, ¿verdad? Y llenarte de ella, hermanos. Vuelvo a repetir, no está mal tener la Biblia en el celular, perfecto, lo traemos a la mano, pero también ten algo físico, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice prácticamente, nunca dejen de orar. Efesios dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y Tesalonicenses Pablo dice, orar sin cesar. O sea, no dejen de orar. Entonces vemos que es un mandamiento. Lucas 18:1. Ya tenemos Lucas 18:1. La pregunta es, ¿tenemos que orar? ¿Es un mandamiento, esa fuerza? Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles lo que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Jesús quiso enseñarles y mostrarles lo que siempre deben orar. Eso quiere decir que sí, debemos orar, estamos obligados a orar, tenemos la responsabilidad de orar, sí, sí y sí. No es si quieres orar. Sí, porque es el querer, el anhelar estar con el Señor. Aquí la diferencia es, tenemos que ayunar. El Señor Jesús dijo, ese es si quieren. Llegará el día en que el novio no esté y entonces ayunarán. El ayuno sí es una disciplina, hermanos, donde se nos da una opción de hacerlo. La oración no. La oración, ¿verdad?, es un mandamiento. ¿Sí? Es como decir, el Señor nos manda a dar todo, ¿no? El Señor dice, cada quien dé como propuso en su, no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre. Entonces el Señor no nos manda harto, no, lo que te propongas. O sea, en realidad vemos que hay mandamientos y que hay otros que son, hermanos, no quiero decir condicionantes, pero aquí es la segunda milla. Si lo haces, vas a tener un beneficio extra, ¿verdad? Si no lo haces, el Señor te va a bendecir. Vas a tener, ¿verdad?, comunión con Él, pero entre más oramos, hermanos, orar sin cesar, no dejando de orar, buscando al Señor, pues más nos vamos a llenar de Él, ¿verdad? Entonces, prácticamente, dice un escritor muy famoso, Tim Keller, dice, fracasar en la oración no es solo romper una regla, es un fracaso en tratar a Dios como Dios. Oye, si los que no aman y no conocen a Dios, a sus propios dioses, les tienen en sus casas, ¿verdad?, un altar y les prenden velas y al salir de la casa cada vez se persignan o le hacen una oración o le hacen una ofrenda. Imagínate nosotros que conocemos al Dios verdadero y no querer estar teniendo un encuentro con Él en oración. Es
Pues hermanos, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. Tenemos que entender que en realidad, hermanos, la oración es una base de nuestra relación con Dios. Es una piedra que si no está puesta, hermanos, nuestra relación se tambalea por completo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, estamos hablando de la oración devocional, la oración íntima diaria que yo hago con Dios, Él y yo solos. Otra pregunta más, ¿debemos orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Esta sí me la han hecho. Porque como el Señor Jesucristo dice, vosotros oraréis así, ¿verdad? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, y todo lo que pidiereis en oración en mi nombre, lo recibiréis. Y entonces algunos me han preguntado, oye, entonces, ¿se ora al Padre por medio del Hijo y intercede el Espíritu Santo por nosotros o cómo es? Amados, no olvidemos que Dios es uno solo. En su manifestación de Dios, hermanos, Dios es tan grandioso, tan poderoso, tan inmenso, que no lo podemos, ¿verdad?, encajonar. No podemos decir, no, es que Dios nada más es así y de aquí para acá Dios no puede ser Dios. Yo ya les he hablado muchas veces de esto, ¿verdad? Desde el principio, Juan dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Que a Dios nadie lo conoce porque el Señor es espíritu y un espíritu no lo puedes ver. Ahora, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad?, de las aguas. Pero ¿cómo se podía pasear el Espíritu? Y ahorita dijimos que el Señor tenía encuentro con los hombres, Adán y ellos, y lo podían ver. Si era Espíritu, pues tiene que tener una manifestación que lo puedan ver. Esa manifestación, hermanos, es el Hijo. Colosenses 1:15, 1:17, donde dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu es la esencia, Dios es Espíritu. Ahora, el Hijo es la forma visible ¿de quién? Del Espíritu. Y Él es Padre, hermanos, porque Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el final de todas las cosas, o sea, de Él tomamos todos, de Él nace todo. Entonces, su manifestación, Dios es uno, pero se manifiesta en su espíritu y se manifiesta de una manera visible como Hijo y es el que creó todas las cosas. Y yo se los dije que, preguntándole a Rubén, ¿verdad?, que sabe mucho acerca de la manera en que los judíos que creen en Jesús ven las cosas, les dije que ellos ven, ¿verdad?, al Señor como un racimo de uvas, ¿verdad? Todas las uvas tienen el mismo sabor, todas las uvas tienen la misma esencia, todas las uvas tienen el mismo color. Las uvas juntas forman ¿un qué? Un racimo de uvas. Y así son las manifestaciones de Dios, hermanos. El ángel de Jehová, ¿quién es? Jehová mismo. Porque recibió la adoración de los padres de Sansón, de Manoa y su esposa. Cuando un ángel, el ángel Gabriel o el ángel Miguel se presentaron ante las personas y las personas los quisieron adorar, le decían ¿qué? No, porque yo nada más soy un ayudante del Señor para contigo. Pero el ángel de Jehová, cuando se manifiesta a los papás de Sansón, antes que naciera Sansón, ese sí recibe la adoración. Y si la recibe la adoración es porque él era ¿qué? Dios mismo. Entonces el ángel de Jehová, el Espíritu, el Hijo, el Padre, no podemos decir, no, es que Dios nada más es Padre, nada más es Espíritu. No, la misma palabra nos enseña que el Señor, hermanos, es realmente una divinidad unificada, o sea, es uno solo y es tan grande y tan grandioso que Él se manifiesta de muchas maneras. Su presencia estaba en el arca de la alianza con el pueblo de Israel siempre, en una forma de luz. En una nube los cubría de día y por la noche era una columna de fuego. Ese era el Señor mismo. Entonces, entendamos que Dios no lo podemos nada más encajonar. Claro, no podemos decir más allá de lo que la palabra ¿qué? Dice. Pero tampoco lo podemos encapsular nada más a la forma de decir, no, es que nada más, o Dios es Padre que es uno, o Dios es Hijo que es uno, o Dios es Espíritu que es uno. Porque si no, entonces no, aquí ya son tres dioses. No, hermanos. Es un solo Dios manifestado, ¿verdad? En su poder y en su grandeza, en maneras que nosotros, ¿verdad?,
No podemos entender porque somos muy finitos, pero Él es así. Entonces, ¿a quién oro? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu? Toda oración debe ser dirigida a nuestro Padre Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. La Biblia enseña que podemos orar a uno o a los tres, vuelvo a repetir, a las tres manifestaciones, no a los tres dioses. ¿Sí? Yo puedo orar, Padre Celestial, grandioso, majestuoso eres, Señor Todopoderoso, porque Señor, tú eres digno de alabanza, porque Señor, Padre, y te lo pido, Padre, en tu nombre oro, amén. Le oré al Señor, ajá. Yo tengo una reserva con la palabra Trinidad, hermana, por la cuestión de que la Iglesia Católica siempre lo ha manejado, ¿verdad? En esta forma, el Dios Trino, ¿verdad? Como Padre, Hijo y Espíritu. Poniendo al Hijo, más bien dicho, poniendo a María por sobre el Hijo, porque María es la madre de Jesús encarnado. Por eso el católico ora ¿a quién? Para que María le diga ¿a quién? Para que el Hijo le diga ¿a quién? O sea, para la religión católica, el intercesor. La intercesora es María. En cambio, nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre Hijo, porque el Hijo es el intercesor. Ok, el Hijo es la manifestación del Padre que nosotros podemos ver. Pero en realidad Ajá. puede decir tres, el trino. Sí, por eso yo trato de no utilizar el término trino, porque ya nada más decirte, nuestro Dios trino, es que son tres dioses. Y como que digo, yo también antes estaba en esa corriente, ¿verdad? Y entonces ahora mejor trato de desligarme un poquito de la palabra trino o trinidad, nada más para no caer en esta fórmula que digo, la iglesia tradicional católica nos ha enseñado, porque en realidad, no, hermanos, en realidad, ¿verdad? Pues es un Dios unificado en muchas manifestaciones. Volvemos a decir, o lo llamamos también las personas, pero cuando yo digo la persona del Padre, la persona del Hijo, ya estoy distinguiendo que son dos diferentes. Es uno solo, es un Dios que se manifiesta en Padre, en Hijo y como Espíritu, en toda su totalidad, ¿verdad? O sea, es el mismo, con mismas características, pero en diferente manifestación, ¿verdad? Pero no quiere decir que se manifiesta como Hijo y no puede estar manifestando como Padre al mismo tiempo. No. Él está al mismo tiempo. Eso es lo grandioso de nuestro Dios. Es un solo Dios al mismo tiempo manifestado. Vuelvo a repetir, hermanos, siempre la Trinidad o el Dios Trino o la manifestación de Dios va a ser el tema de más discusión teológica, porque estás hablando de la persona de Dios. No lo conocemos. Llegará el día, dice, que lo veremos tal cual es. Pero lo que Dios trata de hacer, hermanos, en esto de manifestarse como Padre, Hijo y Espíritu, quiere enseñarnos que Él es un Dios pleno. O sea, Él quiere mostrarnos su plenitud. Su plenitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién le suena por plenitud? Quiere enseñarnos, sí, su totalidad de Él. O sea, que no nada más es como un padre, sino que también es como un hijo y un hermano que se entrega por nosotros, ¿verdad? Y que no es nada más una persona física, sino que es espíritu y Él está donde sea. O sea, él trata de manifestarse tal cual es en su grandeza, pero hermanos, nosotros tenemos una mente tan pequeñilla que no lo podemos comprender, porque nosotros, o sea, yo lo veo a usted y es nada más, ¿verdad? Pero, no puedo ver el espíritu de usted. Nosotros también somos espíritu, alma y cuerpo. Podemos ver el cuerpo, no podemos ver el alma. El todo de Dios, él trata de manifestarse en su todo en la manera que nosotros lo podemos percibir, ¿sí? Es como si usted le pone un problema de álgebra a un niño de 3 años, no lo va a poder, ¿qué? No lo va a poder entender. Aunque ese problema de álgebra, ¿verdad? Si usted tuviera una mente más avanzada y más, pues lo puedes entender.
nosotros, y tampoco es bueno hacer comparativos porque siempre decimos, Dios es como el agua, el hielo, el gas y el líquido. Así es Dios. No, hermanos, nunca compare a Dios con nada de lo creado, con nada, porque no es así Dios. Así no es Dios. Otro hermano siempre me decía, no, para mí Dios es un puré de papas. Son muchas papas hechas puré, es un solo Dios. Así, de veras. Y yo, imagínate. Pues, Que es una palabrota, metafísico, pero, pero más allá de la ciencia, más allá de que mire, no puedes compararlo con nada. en realidad, digo, tenemos muchos ejemplos en la Escritura, Salmo 5:2, si nos vamos para ver cómo orar, ¿verdad? Al Padre, al Hijo, al Espíritu, es el mismo, hermanos, no distinga. O sea, si usted le dice, Espíritu Santo, gracias por estar aquí, Espíritu, llénanos de ti, le estás diciendo al Hijo y al Padre que te llenen. O sea, no es como que, no, ahorita no quiero que el Padre y el Hijo vengan, nomás quiero el Espíritu. Es el mismo, es el Espíritu de Cristo. ¿Sí me entiende? O si usted le dice, Señor Jesús, gracias Padre, Señor Jesús, gracias por haberte puesto como sacrificio en la cruz, gracias Jesús. Entonces no le estás orando al Padre y al Hijo. No, tiene que entender, es el mismo Dios. Por fe lo creemos y es grandioso, hermanos. Es grandioso porque que Dios es como nuestro Dios. Para que entienda esto, como Dios es amor y el amor es dar, Dios se da a sí mismo en sus manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu. El Padre le da honra al Hijo y el Hijo le da honra al Padre. Qué grandioso es, no lo entendemos, no, pero por fe lo creemos, sí, así es. Y entonces cuando oramos, podemos orar, ¿verdad? Al Padre, podemos orar al Espíritu, y podemos orar al Hijo, que es el mismo, ¿verdad? Salmo 5:2. Nomás como ejemplos, ¿verdad? Híjole. ¿Por qué le adelantan tan rápido así el reloj, hermanos? Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Entonces uno puede decir, no, ya ves, aquí dice mi Rey y mi Dios. ¿Cuál Dios? Este Dios. Sí, este Dios. Ahora, Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él oró, ¿verdad? En nombre del Hijo, Jesús. Por ejemplo, si yo le digo, cuando el Señor Jesús dice, id por todo el mundo y bautizar a toda criatura en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Cuál es el nombre de Él? Jesús. Jesús es el nombre de Él. Yahweh o Yeshua, que Yeshua quiere decir la salvación es Yahweh, o sea, es el mismo. El nombre de Dios, ¿verdad? Viene siendo el gran yo soy. Jehová, Jehová o Yahweh, como usted lo quiera pronunciar, ¿verdad? Es el nombre de Dios. Ahora, Yeshua significa Jehová sea. En Jehová hay salvación o Jehová es salvación, que es el mismo Dios. Es que no vamos a entender la terminología hebrea, porque la terminología hebrea, hermanos, los nombres tienen significados que nuestro idioma no tiene significado. Yo, Cristo dijo, lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿verdad? O sea, porque es el mismo. O sea, él mismo lo dijo. ahora, nunca vamos, ¿verdad? Dice, nunca vemos una instancia, o sea, algo en la Biblia que nos diga, donde cualquier persona ora al Espíritu Santo. ¿Por qué eso? Debido a que el Espíritu Santo no da testimonio de sí mismo, sino al Hijo. O sea, haz de cuenta que prácticamente, hermanos, el Espíritu está en nosotros. Él nos dio su Espíritu, el Espíritu es el sello. Entonces el Espíritu es el que realmente nos hace orar de la manera en que el Señor le agrada. Todo hombre de alguna manera ora a Dios, ¿sí? Aunque no le conozcan. Si hay un Dios ahí arriba que me oiga, ayúdame. ¿Sí? Cuando no conocíamos a Dios, como que, pues, ¿cómo le pido algo, verdad? A Dios? O Diosito Santo, sálvame. Todo hombre reconoce que hay un ser supremo, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que entender que cuando ya venimos a Cristo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros es el que nos hace orar a Él mismo.
¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice, pidan todo al Padre en mi nombre? Y uno dice, pues ahí no está incluido el Espíritu. Claro que sí, porque el Espíritu está en ti y ese es el que va a interceder y orar por ti. No es que el Espíritu no sea Dios y que no podemos orar en nombre del Espíritu. No, porque pues el Espíritu es el que está clamando. Entonces aquí la fórmula es, cuando el Señor dice, ora al Padre por medio de mi nombre, pues estoy orando al Padre por medio del Espíritu en nombre de Jesús, estoy incluyendo a Dios por completo. ¿Entendemos? Entonces no hay problema si yo digo en el nombre de Jesús o Espíritu Santo o Padre Celestial. Es lo mismo, hermanos, es el único y santo Dios. Yo sé que van a quedar un poco de lagunas o dudas. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Nada más quiero terminar con las oraciones, las preguntas, perdón. En el cual tengo complacencia. Vemos la manifestación del Señor en toda su plenitud, otra vez, en toda su plenitud. El mismo Dios, estando en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, y en el Espíritu en todo lugar. Es grandioso, no lo podemos entender, pero así es. Sí, es un ejemplo muy claro, gracias hermana. Entonces, hay oraciones que Dios se niega a escuchar. Hay hermanos que me han dicho, no hombre, es que Dios no oye mi oración. Pues en realidad, hermanos, sí hay oraciones que Dios no escucha. Y aquí hay que entender, ¿verdad? Hay al menos una docena de tipos de oraciones que Dios se niega a escuchar. Por ejemplo, cuando se le ora a Dios por medio de ídolos, Dios no va a escuchar. Diosito Santo, ¿verdad? Te pido por la Virgen, por tu Santísima Madre, o por San, ¿cómo se llama? El Papa. Por Juan Pablo II, Dios, te pido, te clamo en su nombre. No va a escuchar Dios esa oración. No está dirigida a Él. No se está teniendo fe en su nombre porque estoy incluyendo y metiéndole ¿a quién? A un santo para que ese santo me ayude a interceder por mí y que Él, ¿verdad? Ahora, la oración que no es hecha con fe, tampoco es escuchada. Porque sin fe es imposible. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, Él te va a galardonar, Él te va a contestar. Pero si lo haces sin fe, entonces tu oración, hermanos, prácticamente, ¿verdad? No es escuchada. Damos la vueltecita. Ahora, Dios escucha a los que no le aman y no le obedecen, pues tampoco. Le digo que a veces, pues aunque yo fui rebelde, hermanos, como todos, ¿verdad? Y andaba en los vicios y todo. Por ejemplo, una vez que íbamos a ir a un rancho un poco lejos de Saltillo y que había una tormenta de lluvia y neblina y íbamos a subir la montaña, íbamos en un carro que no estaba muy bien. Como los cuates míos sabían que yo era cristiano, aunque yo siempre les decía, mi fe es cristiano, pero no practico mi fe, ¿eh? Así es que pregúntenme lo que quieran, pero no sigan mi ejemplo, porque yo andaba de rebeldote, ¿verdad? Pero ellos sabían que yo era cristiano, entonces en esa vez me decían, pues échate una oración a Dios, ¿no? Para que nos proteja cuando lleguemos allá. Pues íbamos a tener una borracherota allá y estos que... Entonces les digo, no funciona así, les digo. O sea, no es de que si yo oro, Señor, bendícenos porque nos vamos a ir a poner, ¿verdad? Bien borrachos allá a la sierra, Señor, y pues que no tengamos accidentes ni nada, y bendícenos para que no se nos quiebren las caguamas, y Señor, estos, ellos en su pensamiento... No, pero ese es el punto, hermano. La gente cree, pues que todo lo que le pida a Diosito va a escucharlo y va a responder. Pues no, ese es el punto. Dios no escucha toda oración. Acuérdense, Dios no rechaza un corazón contrito, quiere decir destrozado, hermanos, y humillado. Claro, o sea, se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque somos necios, tercos, somos ignorantes también. Pero aquí sí, hermanos, hay oraciones que Dios no contesta, que Dios no oye, que hace oídos sordos. ¿Por qué? Porque en nuestra necedad pedimos por cosas necias, pedimos en la forma que no es, pedimos egoístamente. Entonces, sí, hermanos, Dios no escucha toda oración, ¿ok? Es aceptable orar repetidamente por la misma cosa. También me la han hecho varias veces.
¿cuánto debo de orar, hermanos, por algo que deseo? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, decir, yo quiero, no sé, hermanos, lo que usted quiera, ¿verdad? Yo quiero llegar a 100 años de edad y le estoy orando todos los días a Dios, ¿verdad? Porque yo quiero llegar a tener 100 años de edad. Pues es un deseo de su corazón, hermanos. Puede orarlo al Señor, que el Señor le conteste esa oración, ¿verdad? Pues no, pero lo que sí es aceptable orar repetidamente es la voluntad de Dios. Ese sí, hermanos, deberemos estar orando, ¿verdad? Siempre y cuando lo que oremos, hermanos, esté dentro de la voluntad de Dios, somos animados por la Escritura a pedir. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a Timoteo, ora por todos los hombres en todo lugar, por los reyes, por los que están en autoridad, para que vivamos en paz. Pues ahí hay que estar orando, ¿qué? Siempre. Señor, bendice, ¿verdad?, al presidente, Señor, dale sabiduría, que se arrepienta, Señor, que tenga en cuenta, ¿verdad?, la justicia. Eso siempre debemos estar orando, hermanos. El Señor quiere que todos se arrepientan y que todos vengan, ¿verdad?, a la salvación. ¿Cuánto es bueno estar orando por mi padre, mi madre, o mi hijo, o mi esposo, mi esposa, que no es salvo? Siempre, siempre, claro que sí. Digo, ya cuando son cosas, hermanos, mire, en particular, yo le voy a decir, no quiero decir que la Biblia dice así, yo lo interpreto de esta manera. Cuando dice el Señor, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí le va. En mi manera particular, en lo que yo he vivido, hermanos, que son deseos de mi corazón, que por lo general los deseos de corazón de uno son chiflazoncillas, son cosillas, ¿verdad?, que no necesitamos, pero que quisiéramos o anhelamos tener. ¿Qué hago yo, hermanos? No se las pido a Dios. Nunca. O sea, bien particular, por ejemplo, cuando yo estaba estudiante, ¿verdad?, estudiambre, teníamos nada más una computadora, mi esposa y yo, teníamos que hacer tareas interminablemente, hermanos. Entonces yo dejaba que mi esposa usara la computadora y luego ya en la noche yo la usaba y ahí estoy. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo quisiera tener una laptop? Pero buena, de esas Mac, ¿verdad? No. Yo decía, hombre, si tuviera otra computadora, no, hombre, pudiera avanzarle al trabajo. Pues 4 años de estar estudiando, hermanos, junto con mi esposa y hacer trabajos, pues ya pesan las noches, ¿verdad? Y yo decía, pero no, está bien con esta, Señor, ahí le damos. Con el tiempo, yo nunca se lo pedí a Dios, y con el tiempo el Señor ni se lo andaba pidiendo a nadie, hermanos. Si no le decía, no, hombre, qué padre tu computadora, si yo tuviera una como esa, a ver si, ¿verdad?, a ver si me la daba. No. Con el tiempo el Señor, así el Señor, hermanos, se decía yo, no puede ser, Señor, ¿cómo? Claro, hermanos, seguía haciendo lo que el Señor me decía que hiciera siempre, ¿verdad? Y así le puedo decir, mire, es más, uno de las peticiones de mi corazón, que nunca se las dije a Dios, que siempre anhelé, era vivir en un lugar que tuviera playa, hermanos. En serio. Nomás eso le he dicho a mi esposa y yo creo que a otra persona. Saltillo, los que conocen Saltillo, es muy semidesértico, frío, muy seco, y no hay ríos, no hay lagos, no hay nada cerca ahí así, agua bonita, no hay nada. Entonces cuando yo iba a la playa, yo decía, no, hombre, Señor, ¿cómo me gustaría un día vivir en la playa? Pero decía, no, hombre, es un sueño, ¿verdad?, guajiro. Pues mira dónde me trajo el Señor, hermanos, ¿verdad?, sin pedírselo. O sea, no, Señor, muéveme a un lugar. No. Yo veo que los deseos del corazón, hermanos, cuando no nos aferramos a ellos, ¿verdad?, en necedad, sino que, es más, ni se los pedimos a Dios, sino que hacemos la voluntad de Dios. A veces Dios, como es un Padre muy bueno, hermanos, a veces Dios nos permite que gocemos de eso que anhelábamos, que no era necesario, y que no anduvimos tras de Él y tras de ello duro y dale. Vuelvo a decir, así lo interpreto yo. No quiere decir que ese versículo sea tal cual como yo lo estoy diciendo, pero a mí me ha pasado así, siento yo, vea, que la interpretación es así. Deleítate en el Señor, lo que estés haciendo para el Señor en ese momento, que no te desenfoque lo que tú quieres, sino que sigue, y el Señor en su tiempo, vea, te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, amén. Ajá. Claro.
Es otra manera de verlo. Por eso dije, no sé todo, no es nada más como yo digo, es la manera que a mí, yo he visto en mi vida que se ha hecho. Pero eso es una muy buena manera de decirlo, claro. Sin embargo, dice considerar las peticiones de tu corazón, porque sí quiere decir que tu corazón está pidiendo. Sí, pero cuando el corazón es transformado a la voluntad de Dios, pues entonces lo que pidamos en la voluntad de Dios siempre va a ser dado, ¿verdad? Entonces, gracias por la aportación, Ale. Muy bien, hermanos. Bueno, ahorita la dejamos ahí porque son las 8:10. Continuamos la próxima semana. Pero llévese a su casa. Yo creo que las siguientes preguntas usted las puede leer y están contestadas para continuar con la oración la próxima semana. Pero, amados, entendamos, ¿verdad?, que es necesario que esta oración devocional empiece a agarrar forma en nuestra vida diariamente. Vamos a tratar de ver formas en que nos pueden ayudar, como le dije. Agarre un salmo, una parte de la escritura y empiece a orar ese salmo, empiece a ver y a meditar en él. Y va a ver que es una manera diferente de tener un tiempo devocional con Dios en oración. Hay muchas maneras de poder orar y que nos ayude a ser enseñados a cómo orar de una manera que va a traer alabanza al Padre y crecimiento, ¿verdad?, hacia nosotros. Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque en todo momento podemos conversar contigo, Señor. Podemos tener ese tiempo donde queremos que tú nos escuches y que tenemos la fe que en realidad lo haces, que no nada más son palabras al viento. Y Dios, pues gracias, Señor, porque tú estás siempre dispuesto a oírnos, siempre estás dispuesto a escuchar, y nosotros siempre debemos estar dispuestos a oírte y a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a querer y a desear buscarte todos los días en nuestra intimidad, Señor, en nuestra vida diaria, para llevar a cabo esa comunión tan bonita que tú quieres tener con tus hijos, Señor, y poder estar en tu presencia cada día y recibir de ti lo que nadie nos puede dar. Bendito eres, Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por este momento. En tu nombre oramos, Señor, amén. Amén.